trabajar con jurisprudencia no es nada evidente, no es nada baladí. Y creo que Carolina lo sabe muy bien, a este es el punto en el que apuntaba su proyecto de investigación. Trabajar con jurisprudencia tiene sus técnicas, su arte. En Sydney, donde yo enseño filosofía del derecho, hay toda una formación que los estudiantes en el Common Law reciben acerca de cómo how to work with cases, cómo trabajar con casos, desde cómo hacer un análisis crítico de una sentencia, cómo identificar allí el problema jurídico, el legal issue, la ratio decidendi, los obiter dicta, cómo interpretar la ratio decidendi, cómo identificar un overruling, es decir, cuando se cambia la dirección de la jurisprudencia, cómo identificar un distinguishing. Esas son todas habilidades que los estudiantes tienen que aprender en la Facultad de Derecho. Quizás nadie pasa a segundo año de Derecho si no domina esto. ¿Por qué? Pues porque cuando allí ya en segundo se enfrentan a otra materia que yo he impartido, torts, por ejemplo, responsabilidad extracontractual o derecho constitucional, pues los bombardean con un montón de sentencias y ya los profesores presumimos que si yo le digo, vamos a hablar del, no sé, del caso de los ingenieros, que es un caso muy famoso en Australia, pues el estudiante tiene la capacidad de analizar críticamente el engineering case y hacer un case briefing, que es digamos, un análisis del caso y presentarlo en muy poco tiempo. Nosotros hemos tenido que aprender esto, porque nos ha venido de fuera y hemos tenido que aprenderlo sin que nos lo enseñen en las facultades de Derecho. Entonces, en el doctorado importa, desde el punto de vista metodológico, que los estudiantes aprendan cómo trabajar con jurisprudencia, cómo trabajar con sentencias, entre otras razones porque es que nuestra jurisprudencia constitucional, como pasa con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Brasil, esto lo he comentado con mi colega amigo Luis Roberto Barroso, que es uno de los jueces de la Corte Constitucional de Brasil, pues la Corte también termina teniendo como una jurisdicción general, omnímoda. La Corte termina escribiendo de todo, los temas de dignidad humana, derechos sociales, derechos fundamentales terminan teniendo relación con casi todos los aspectos de la vida, y en ese sentido la jurisprudencia constitucional termina teniendo una relevancia para todas las tesis que ustedes están desarrollando. Sobre daños punitivos hay jurisprudencia constitucional, sobre derecho al voto hay jurisprudencia constitucional, sobre libertad de expresión hay jurisprudencia constitucional, sobre análisis económico del derecho hay cosas que ha dicho la jurisprudencia constitucional colombiana, sobre los temas de ingeniería genética ha dicho cosas la jurisprudencia constitucional colombiana, sobre todo lo imaginable ha dicho cosas la jurisprudencia constitucional colombiana. Y entonces uno tiene que hacer un análisis, aprender a hacer análisis riguroso de las sentencias. No basta simplemente con citarlas y con añadir eso a la tesis de doctorado, porque muchas veces, si ustedes dan con un lector agudo dentro del tribunal de tesis o fuera del tribunal de tesis, el lector agudo va a saber que allí simplemente el doctorando está citando sentencias que no ha leído, sentencias que no ha analizado bien, y esto no es de recibo en una tesis de doctorado. Entonces, por una parte, este seminario tiene una justificación o un sentido de ser metodológico, y es que nosotros aprendamos cómo trabajar con casos y cómo hacer análisis crítico de jurisprudencia. Pero por otra parte, yo aprovecho esta excusa para poner aquí, esta semana vamos a ver cuatro temas bien espinosos, cuatro temas capitales, cuatro temas que son difíciles, temas en los que tenemos que reflexionar, cuatro temas problemáticos, pues, y con ocasión de estos cuatro temas, pues vamos a hablar de cosas que también son relevantes para sus tesis, como por ejemplo el problema de la doctrina del precedente, algunos temas de derechos fundamentales, temas de derecho a la igualdad, y este es el objetivo de este seminario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una última aclaración, y es que los ponentes no tienen que presentar esta hojita el día en que presentan su ponencia. ¿De acuerdo?